Muy buenas, ingeniera. El día de hoy le vamos a mostrar lo que es el armado de una PC y todos sus componentes. En primer lugar, lo que vamos a hacer es abrir la caja. Retiramos los tornillos. Ahora lo que sigue es instalar la fuente de alimentación. Sacamos bien los tornillos. Ahí tenemos la fuente de alimentación. La fuente de alimentación está montada en la parte trasera de la caja o chasis. La parte trasera es la única parte de la fuente de alimentación que la mayoría de la gente ve. También hay una abertura del ventilador en la parte posterior de la misma que envía el aire a la parte de afuera de la carcasa de la PC. El lado de la fuente de alimentación que mira hacia el exterior de la caja tiene un puerto macho de 3 puntas en el que se enchufa un cable de alimentación y en la otra punta va conectada directamente a la toma de corriente. En el interior de la PC desde la fuente se extiende una numerosa cantidad de cables. Los conectores situados en los extremos opuestos de los cables se conectan a varios componentes dentro del ordenador para suministrarle energía. Si hay algún componente que sea absolutamente vital para el funcionamiento de un ordenador, es la fuente de alimentación. Sin esta, un ordenador es solo una caja inerte llena de plástico y metal. Su rendimiento también puede ser afectado y poner en peligro sus componentes. En la fuente podemos observar que están los puertos modulares, ventilador y enchufe de alimentación. A continuación sigue lo que es la motherboard o la tarjeta madre, más conocida. Esto es la tarjeta principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales. En ellas se conectan todos los componentes del computador. Esta tarjeta tiene como función principal controlar todos los elementos del servidor. De ella depende de dichos componentes estén bien comunicados unos de otros para garantizar el funcionamiento del sistema. Por eso, este es una pieza muy importante dentro del computador. La tarjeta madre está pensada y diseñada para albergar distintos tipos de procesadores de la misma gama. Por lo tanto, existen modelos de distintos tipos y fabricantes. Las tarjetas más utilizadas son la Intel y AMD. También se encuentran las ranuras de expansión, son los conectores en los que se insertan tarjetas de expansión, tales como tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas gráficas. Ahora lo que vamos a hacer es instalar lo que es el procesador. ¿Qué es el procesador? El procesador es el cerebro del ordenador. Es el componente encargado de la ejecución de las instrucciones de los programas. Todos los ordenadores tienen al menos un procesador. El procesador está formado por un conjunto de registros que almacenan datos, una unidad aritmética lógica que realiza operaciones con ellas. El procesador no es de una sola pieza, está formado por una serie de componentes, cada uno de los cuales tiene una función concreta. El procesador trabaja de forma conjunta con la memoria RAM, que es lo que almacena las instrucciones y los datos de todos los programas que se están ejecutando en el ordenador en un momento dado. Existen varios fabricantes de procesadores y no todos son compatibles entre sí. Cada procesador implementa un conjunto de instrucciones diferentes, lo que puede hacer que el código que se constituye para un procesador no funcione en otro. En los últimos años, la tecnología ha sufrido un gran cambio al permitir integrar varios núcleos de procesamiento dentro del mismo procesador. A esta tecnología se la conoce en general como funcionamiento de núcleos múltiples y permite ejecutar en paralelos programas simultáneamente, incrementando así el rendimiento del procesador. Eh, Aquí podemos observar que tenemos el procesador y se va a añadir a lo que es nuestra motherboard y la introducimos y la vamos a sujetar con el protector del CPU. Y no tenemos que olvidarnos también que se debe aplicar la pasta térmica, que esto nos ayudará como un refrigerante para el procesador. Nosotros ahora debemos saber sobre la instalación del refrigerador del CPU. Una buena refrigeración para el procesador del CPU, ya sea por aire, con un disipador o ventilador, o por agua, es una necesidad a la que muchos usuarios no le prestan atención hasta que es demasiado tarde. La acumulación de calor
La acumulación de calor en torno a los componentes tarjeta gráfica, procesador, discos duros, placa o fuente hace que rindan peor, consuman más electricidad y provoquen una aceleración en su desgaste y una disminución de su vida útil. Es muy habitual que las fuentes de alimentación dejen de funcionar o que el equipo se apague por sí solo. Bueno, me toca exponer la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica o tarjeta de video es un componente que viene integrado en la placa base del PC o se instala aparte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Como ven, ahí está la placa trasera. La placa trasera está en el fondo de la caja y contiene los conectores que van a la pantalla como HDMI y el DisplayPort. Después viene el GPU doble. Muchas GPU usan este conector para permitir las conexiones de varias tarjetas y así aumentar la potencia. Algunos sistemas permiten hasta 4 tarjetas. Después viene el procesador gráfico. Eh, en el corazón de la GPU está el procesador gráfico, que convierte las instrucciones de la CPU en algo que puedas ver en tu pantalla. Después viene el ventilador y disipador. La GPU se calienta y necesita un disipador y un ventilador de gran tamaño para enfriarse. Instalamos, retiramos aquí el tornillo, instalamos aquí la tarjeta gráfica, conectamos el tornillo, instalar la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, esa donde se alcanzan de forma temporal los datos de los programas que están utilizando en este momento. Su sigla significa Random Access Memory, lo que traduciendo al español sería memoria de acceso aleatorio. Y es un tipo de memoria que que puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles. La memoria RAM tiene dos características que la diferencia del resto de tipos de almacenamiento. Por una parte, tiene una enorme velocidad y por otra, los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicie o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que hayan almacenado en el RAM se pierdan. De ahí vienen fijaciones. Las ranuras de RAM de la placa base tienen interruptores que fijan la RAM y la mantienen en su sitio. Viene el conector. La RAM se conecta a la placa base con un conector especial. Cada tipo de RAM tiene una muesca especial para que no puedas unir tipos distintos. Los chips de un módulo de RAM son tipos muy rápidos de memoria, diseñados para contener programas y que el ordenador pueda acceder a ellos. Lo demás deprisa posible. Vamos a instalar la memoria PAN. Vamos a los tornillos, colocamos la memoria y nos tocaría instalar el disco duro. Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de datos en los que podemos almacenar cualquier tipo de información digital, ya sea fotografías, videos, archivos de textos o programas informáticos. El disco duro es una de las partes más importantes de cualquier sistema informático. En nuestra viniera SATA y alimentación. Estos conectores sirven para conectar el disco duro a la placa base, SATA, y a la fuente de alimentación. Después viene el disco giratorio. Un disco duro tiene
en su interior un disco que gira similar a un DVD. Cuanto más rápido gira el disco, más rápido se puede acceder a los datos. Los discos de algunos servidores giran a más de 15.000 RPMP y vamos a instalar el disco. Refrigeración adicional. Esto sería la refrigeración. Consiste en extraer el calor de los componentes de un ordenador usando fluidos específicos para la conexión del mismo, ya que si no es así, muchos de los componentes dejarían de funcionar porque se queman o se apagaría el ordenador. En caso de ser placa moderna, a diferencia de la refrigeración por aire, usa agua como transmisor del calor. Ahí vienen las aletas, que sería esto, las aletas. Las aletas controlan la dirección del movimiento del aire. Una flecha en el lateral del ventilador indica la dirección en la que sopla. Ahí viene el monitor, que sería la parte media. Muchos ventiladores y placas base permiten velocidades variables para que el ventilador solo vaya a la velocidad necesaria. Vamos a instalar el ventilador. Ahora vamos a conectar los cables. Estos son los cables del ratón. Cable USB. Conectamos aquí. Ahí viene el cable que viene del monitor. Y después el teclado. Luego lo encendemos y ya estuvo.